Buenas tardes, mi nombre es José David Sierra y voy a comenzar hablando sobre lo que sería la movilización en la defensa integral de la nación. La movilización en la defensa integral de la nación se refiere a los casos graves de perturbación en el orden público que puedan ser generados de manera inminente en contra de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o alguna convivencia ciudadana, donde pueda ser resuelta de forma ordinaria por algún ente de seguridad del Estado. Eh, el objetivo de esta acción de defender es resguardar o proteger algún ente material o inmaterial de algún daño, de algún ataque o algún peligro que se pueda generar. Por otro lado, tenemos lo que sería la conmoción externa, que esta representa las mismas perturbaciones graves para lo que sería la estabilidad del país y esté generada por alguien externo, por un enemigo externo o algún ente externo. En el artículo 338 de nuestra Carta Magna se habla de este punto, de lo que sería la movilización, pero en base a lo que sería la doctrina militar, y habla sobre, en el caso de tener en una guerra militar, que es necesario tener en cuenta que para enfrentar una guerra militar para cualquier agresor, nuestra patria se verá obligada a lo que sería transformar toda su estructura en tiempo de paz, donde el proceso se logrará por la movilización de todo el país para mantener la integridad y soberanía de lo que sería la nación ante cualquier agresión, ya sea interna o externa. Buenas, mi nombre es Samantha Martínez y yo le voy a hablar sobre lo que es la finalidad de la movilización. La movilización, tenemos que saber primero su concepto, que puede ser un conjunto de prevenciones y acciones preparatorias ejecutivas destinadas a organizar el potencial existente y convertirlo en un poder nacional, abarcando todos los sectores de la nación, tanto públicos como privados, y organizarlos de una manera efectiva y armónica donde se puedan utilizar para una situación ordinaria o extraordinaria, pudiéndose lograr lo que en el país es una elevada concientización y prevención ante posibles o probables emergencias y especialmente ante algunas determinadas. Preparar oportunamente las diversas clases de movilizaciones que sean necesarias y acordes a las emergencias. Realizar movilizaciones previstas, lo cual involucra una racional transformación de todo lo que son el potencial o de las capacidades de prevención ante una alerta o una acción sostenida. Y por último terminar a lo que es regresar aproximadamente a la estructura normal ya cuando hayan sido superadas las causas que ocasionaron esta movilización. Gracias. Buenas, mi nombre es José Castillo y hablaré sobre qué son los estados de excepción en Venezuela. Un estado de excepción es un mecanismo que, como su nombre lo sugiere, otorga poderes especiales del Ejecutivo Nacional para afrontar situaciones fuera de lo común que afectan a la paz y el bienestar de los ciudadanos y que no son afrontables a través de los mecanismos normales. Estos poderes podrán utilizarse efectivamente para ese fin y una vez logrado el objetivo se extinguen. El rasgo más característico de estas atribuciones es que acarrean la posibilidad de limitar o restringir el ejercicio de algunos derechos temporalmente. Es importante subrayar que en un Estado democrático se puede plantear la limitación de derechos, pero nunca su suspensión. Distinción que está apropiada o expresada en la Constitución de nuestro país, que es un artículo que se señala que es el 337, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución. Otra particularidad de esta figura es su temporalidad. Vale la pena recordar que en el pasado el Estado venezolano no ha utilizado de manera inapropiada, extendiendo exageradamente su duración. Así que, por ejemplo, tenemos la suspensión de los derechos económicos que tuvo vigente de 1961 a 1991 y que convirtió una medida excepcional en una normalidad, lo que supone una obvia perversión del ordenamiento jurídico. Por ello no se tiene un buen recuerdo de los estados de excepción en la medida en la que han sido desnaturalizados y han servido de un instrumento para realizar abusos ajenos a las circunstancias que nos justificaron. De ahí que para contrarrestar y prevenir estos vicios, en la Constitución vigente de 1999 se incluyeron una serie de procedimientos para limitar el ejercicio exorbitante del poder, que es propio de los estados de excepción.
Adicionalmente, debemos señalar que en muchos casos los estados de excepción son invocados por el mismo Poder Ejecutivo, cuyas erróneas políticas provocaron la crisis en este aspecto. En este aspecto resulta entonces una contradicción en el que se otorguen más facultades a quien originó el problema que obliga a tomar una medida. Sobre este punto, la Constitución no da una solución expresa, más allá del referendo revocatorio, y enfatiza a lo que son los otros lados de la necesidad. Hablamos de lo que son los controles de los otros poderes, efectivamente funcionen y no sean manipulables por el Ejecutivo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Diana Soto. En Venezuela, los estados de excepción cuyos supuestos están específicamente enunciados se definen como circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afectan gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de las instituciones. En tal situación, resultando insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos, el presidente de la República en Consejo de Ministros puede decretar el estado de excepción, que es restringir temporalmente las garantías constitucionales, salvo las referidas a los derechos: el derecho a la vida, prohibición de incomunicación y tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. En el país son 3 los tipos o formas de estado de excepción previstos en Venezuela: el estado de alarma, el estado de emergencia económica y el estado de conmoción interior o exterior. El estado de alarma se produce cuando se producen catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos. Los estados de emergencia económica. Estos surgen cuando se suscitan circunstancias económicas extraordinarias que afectan gravemente la vida económica de la nación. El estado de conmoción interior o exterior en casos de conflicto interno o externo, que ponen en peligro seriamente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de instituciones. Mi nombre es Gabriel Torrealba y les voy a hablar sobre cuáles son los ámbitos para la aplicación de la movilización en la defensa integral de la nación. Estos se dividen en 3 principales, que son nacional, regional y local. El ámbito nacional abarca todo el territorio del país. El regional abarca el territorio de una región política del país. El ámbito local abarca el territorio de una provincia. A su vez, hay otras divisiones dentro de estos 3 ámbitos principales, que vendrían siendo como divisiones secundarias, que son movilización política, movilización económica, movilización social y movilización militar. Cada movilización, acorde con la situación y necesidad imperante, tendrá un campo y un área que sean necesarios para acordar en qué división se trabajará y se establecerán las reglas. Según la situación y las necesidades, se considera entre otros campos y áreas que se exponen seguidamente. Por ejemplo, el campo de movilización abarca un área interna y externa, que son políticas y sus áreas. Campos de la movilización económica y sus áreas: la producción, comercio, finanzas y servicios. Esas son las áreas que abarca ese campo. Y el campo de la movilización social abarca lo que es la educación y cultura, la psicología colectiva y moral pública, prevención y protección social y también la protección civil. Y el campo de la movilización militar abarca lo que es el ejército, la armada, la aviación y la Guardia Nacional. Kelvin Zapata. Garantía del proceso en la movilización para la defensa integral de la nación. En la movilización nacional es un proceso que permanece integral, planeado y dirigido por el gobierno, que forman parte del planteamiento estratégico de la defensa integral de la nación para disponer y asignar oportunamente los recursos que permitan contribuir en afrontar con éxito las emergencias en todas sus fases. Es un proceso que es permanente y dinámico, mediante el cual se conciben acciones y adoptan previsiones para adecuar el poder nacional de los requerimientos, para hacer frente a los conflictos y desastres que estén atentos contra la seguridad de la nación y lograr el retorno de la nación a la situación de normalidad. Mi nombre es Romer Rojas y les estaré hablando
sobre las necesidades que surgen dentro de un proceso de movilización para la defensa integral de la nación. Comencemos. Tengamos en cuenta que el proceso de movilización se divide en 3 etapas, en la cual tenemos lo que sería planeación, preparación y ejecución. Donde encontraremos más necesidades serían en el plan de ejecución, ya que por más que planeemos y preparemos una situación, al momento de ejecución puede salir más o pueden surgir necesidades que no tenemos previstas. Por ejemplo, tomando lo que sería un desastre natural, podemos planear lo que llegaremos a necesitar en tanto personal como recursos como servicios, y podemos prepararlo una cierta cantidad, pero a la hora de llegar al sitio donde fue el desastre es que vamos a ver las necesidades y los recursos que necesitamos en ese preciso momento, ya que podemos tener una X cantidad de personal para la ayuda. Resulta que en el momento que llegamos vamos a necesitar más personal porque fue más grande de lo que habíamos planeado, o se necesitarán transporte, más recursos, más servicios que puedan ayudar. Por ejemplo, tomando otro ejemplo aquí rápido, sería lo que sucedió ahorita en Tejerías aquí en Venezuela, que hubo un planeamiento, hubo una preparación para ayudar a esa gente allá en Tejerías, pero hasta llegar al sitio fue que se vieron las necesidades más importantes y donde fueron atacando poco a poco. Y claro, esto también lo dificultó lo que serían nuestros bloqueos internacionales, ya que no recibimos ayuda internacional ni ayuda humanitaria. Todo salió de nuestros esfuerzos. Pero teniendo un paralelo a lo que sería hace años lo que sucedió, que se llamó la tragedia de Vargas, que fue similar a lo que sucedió en Tejería, en ese tiempo sí se pudo atacar de buena manera, ya que tanto el Ministerio de Defensa como el Ejecutivo Nacional tenían la ayuda internacional y la ayuda humanitaria, entonces se pudo atacar de buena manera. Pero que también se le puede decir es que el Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Defensa no tuvieron, a lo que sucedió en Tejería, no tuvieron un plan de contingencia porque si sucedió algo parecido una vez, puede llegar a surgir otra vez, en lo cual en la parte de planeación falló tanto el Ministerio de Defensa como el Ejecutivo Nacional, ya que no tuvieron ese plan de contingencia para ayudar a esa gente, en lo que sería en reubicarlos en casas, ya que muchos perdieron su casa, en ayuda hospitalaria y etcétera. Teniendo en cuenta lo que se ha dicho, esto sería una necesidad que puede surgir dentro del proceso de movilización. En las otras etapas pueden surgir más necesidades, pero en donde se ve más énfasis en las necesidades es el proceso de ejecución, ya que es donde se ejecuta todo y donde van habiendo pros y contras. Buenas, mi nombre es Giancarlos Torres, yo le vengo a hablar sobre la movilización desde el aspecto legal venezolano. Los planes de movilización de acuerdo con los criterios legales establecidos y de planificación se pueden ver definidos en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, en que se dice que tanto los ministerios como otros organismos especializados serán los responsables de idear y ejecutar los planes de movilización de acuerdo con las competencias y directrices dadas de la Presidencia de la República. Asimismo, los gastos que se produzcan debido a la movilización serán considerados esenciales a la seguridad y defensa de la nación, donde el presidente o presidenta tomará medidas para adecuar el presupuesto de gastos a las circunstancias del Estado. Además, están constituidos por 6 planes: el plan de acción o contingencia, de acuerdo a los escenarios, el plan de gestión de riesgo, plan de desastre o plan de conmoción interna, plan de calamidades públicas, plan de seguridad, de inseguridad pública y plan conflicto armado internacional o interno.